Y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, volvió al país centroamericano tras el asalto del Ministerio Público, Fiscalía, a la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde el sábado fueron decomisadas cientos de actas electorales. Arévalo de León salió el pasado 29 de septiembre en una gira de trabajo por México y Estados Unidos, pero finalmente solo pudo arribar a su primer destino, previo al regreso a Guatemala. Tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, dijo el académico mediante sus canales de comunicación. Arévalo de León recordó que Guatemala vive un golpe de Estado en proceso para evitar su investidura el próximo 14 de enero y pidió a la población que se mantenga pendiente de los pasos a seguir de aquí en adelante. La tensión en el país centroamericano volvió a crecer entre el viernes y el sábado con un nuevo allanamiento, el cuarto del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral, esta vez para decomisar las actas de las votaciones generales celebradas en junio y agosto. El 1 de septiembre, Arévalo de León advirtió por primera vez sobre un golpe de Estado en su contra en una conferencia de prensa donde señaló a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y otros actores corruptos de tratar de impedir su investidura en enero. Y justamente para conocer más, para profundizar sobre lo que está ocurriendo en Guatemala en estos últimos días, tomamos contacto hasta ahora con Edgar Ortiz. Él es abogado, experto en Derecho Constitucionalista y Riesgo Político. Buenos días, abogado. ¿Cómo está usted? Y muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews. No, a ustedes, gracias por la invitación. Abogado, parto consultándole, ¿cuáles son las motivaciones de la Fiscalía? ¿Qué es lo que busca la Fiscalía? Bueno, esa pregunta nos la hacemos también los guatemaltecos. El fiscal que lleva el caso, Rafael Curuchiche, pues dijo a los medios de comunicación que se habían valido de una figura que ciertamente existe en la ley guatemalteca, que es la reserva del caso. Es decir, que no se hacen públicos los detalles del caso. Sin embargo, es una figura que tiene ciertos parámetros y creo que esta fiscalía a lo largo de los meses ha abusado del uso de la figura de la reserva para ocultar el objeto de las investigaciones. De modo que han allanado el Tribunal Supremo Electoral, se han llevado los documentos con los resultados, pero no nos dicen exactamente de qué se trata. Lo que es todavía más penoso es que la Fiscalía dice que hay correlación entre el caso por el cual investiga el partido del presidente electo, Movimiento Semilla, que es un caso que data del 2018, y la elección, por lo cual también podemos pensar que se está usando de la conexión entre una causa y otra para poder autorizar esas diligencias, porque recordemos que estas diligencias tiene que autorizarlas un juez. Entonces, hay demasiadas irregularidades por lo que hemos podido ver en esta supuesta investigación. Sí, abogado, se ha hablado de que se buscaban específicamente determinadas actas justamente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué actas específicas eran las que se buscaban y cuál es la importancia que tienen estas actas? Bueno, se lo trato de explicar en 30 segundos. En Guatemala el sistema electoral, el día de la elección está a cargo de ciudadanos voluntarios. Entonces, la Fiscalía dice que ha buscado los documentos 4 y 8. ¿A qué se refiere? El documento 4 es el documento que los voluntarios ciudadanos anotan en cada mesa electoral. Y el documento 8 es el documento que luego las juntas electorales, que también son voluntarios, es el documento en el cual consolidan los resultados de todas las mesas. Que ojo, insisto, son los resultados electorales, pero no son documentos generados por el Tribunal Supremo Electoral, sino en todo caso por los voluntarios. Así que el Ministerio Público ha secuestrado todo el trabajo de más de 120,000 ciudadanos voluntarios que participaron el día de la elección. Abogado, ¿esto tiene algún precedente en la historia política, en la historia electoral de Guatemala? ¿Cuáles son las consecuencias legales que tiene estas acciones específicas de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo? A ver, son acciones que no tienen precedentes en era democrática. Quizás en dictaduras antes del 85 veíamos cosas similares, ¿no? En manos del ejército, las boletas de votación, por ejemplo. En democracia jamás pasó algo así. Yo creo que el asunto ahora es que la Fiscalía ha roto ciertos límites de lo razonable, ha actuado fuera del marco legal, ha puesto en entredicho un proceso electoral que, como dije, esto es muy importante, estuvo en manos de más de 120,000 ciudadanos voluntarios. Y bueno, nos ha llevado a una situación en la que ahora mismo vivimos en una crisis, en una tensión constitucional
que si se prolonga más de lo que ya se ha dado, pues podríamos llegar a un rompimiento constitucional. Esa es mi preocupación. El fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, ha señalado en declaraciones que el objetivo justamente de este proceso judicial es salvar la democracia en Guatemala. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, sí, imagínense que el Estado de Guatemala, el mismo Estado de Guatemala, soberanamente ha firmado en el Consejo Permanente de la OEA una declaración por la preocupación que tiene el propio Estado de Guatemala, a través de su representante, por los constantes acosos que ha sufrido la autoridad electoral en manos del Ministerio Público, o sea, en manos de él mismo, del fiscal que usted menciona. Entonces, si el propio Estado de Guatemala ha reconocido que la Fiscalía está hostigando al poder electoral y está hostigando y está de alguna forma mancillando el proceso electoral, pues creo que no tiene mucho sentido lo que dice el fiscal que usted menciona. ¿Qué rol ha jugado hasta ahora la Corte Suprema en este conflicto, por ejemplo, entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía? Bueno, hay que recordar que en Guatemala tenemos un sistema de corte constitucional. Entonces hay Corte Suprema, pero también la última palabra en materia constitucional la tiene esa Corte. Y creo que lamentablemente ambos tribunales que usted menciona, la Corte Suprema de Justicia y luego la Corte Constitucional, pues no han sido suficientemente decisivos. Yo creo que su rol en el diseño constitucional les llama hoy más que nunca a tomar las riendas del asunto. Tienen suficiente asidero legal para actuar. Ojalá que lo hagan en el corto plazo, pero creo que está en manos de ellos, en todo caso, poner coto a este acoso y a esta tensión constitucional que vive Guatemala. Abogado, Arévalo de León, lo señalábamos justamente en la presentación de esta conversación, ha señalado esto como un golpe de Estado en curso. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, podemos llamarle golpe de Estado en curso, pero podemos llamarle rompimiento constitucional en curso, si alguien quiere ser todavía más preciso. Lo cierto es que hay una intención desde el 12 de julio, porque eso hay que recordarlo también a la audiencia internacional para darle un poco de contexto. El 12 de julio la Fiscalía había intentado, a través de una orden de un juez criminal, de un juez penal, evitar que el partido Semilla participara en la segunda vuelta. O sea, hay una clara intención de la Fiscalía, siempre desde julio, de evitar que Arévalo y su partido participen en las elecciones. Como no lo lograron, ahora lo que buscan es impedir que tome posesión, rompiendo obviamente el orden democrático. Entonces sí, hay una intención clara de evitar su investidura, y eso, bueno, si no le quieren llamar golpe de Estado, no le llamen golpe de Estado, como lo han criticado algunos en Guatemala, pero es evidentemente una ruptura del orden constitucional. Edgar Ortiz, experto en Derecho Constitucionalista y Riesgo Político, le agradecemos, abogado. Esta conversación continúa para conocer más de lo que está ocurriendo y estos hechos tan preocupantes que tiene a toda también la comunidad internacional preocupada, lo que está ocurriendo justamente en su país, en Guatemala. Así que muchas gracias por este diálogo. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Que esté muy bien. Muy buenos días.